La Parda, sin saberlo, la Parda le puso un reto a Félix y Félix es de aceptarlos, todos. Recogió el guante porque, a ver, es que hace cada lectura. Todo esto vino a razón de una historia también del juego de los detectives donde se ponía a disposición judicial a Mickey Mouse, porque era un ratón. A quien se le ponía a disposición judicial de un tribunal de, me parece, era un estado norteamericano donde sí que lo contemplaba así la ley, no sé si era en California. Bueno, en cualquier caso, a la Parda, en lugar de llamarle la atención eso, que se pusiera en el banquillo a un ratón, lo que le llamó la atención es que le pidieran 20 años. Porque decía, a ver, según la esperanza de vida de un ratón, ¿qué narices 20 años si no va a vivirlos? Y de ahí pensamos, oye, pues en la justicia de y para los humanos también a veces se imponen penas de prisión de 200, de 300 años. ¿Recuerdas, verdad, el sucedido, Félix? ¿Recuerdas la anécdota con la Parda? Recuerdo perfectamente y me encanta que Parda me ponga retos. Esto es una cosa que me encanta. Ya. Y entonces a partir de ahí empezamos a pensar, bueno, recogió el guante Félix y empezamos a pensar, pero bueno, esto tiene, de verdad tiene sentido, porque además si la legislación vigente en un país como el nuestro parece que, salvo en los casos de la prisión permanente revisable, lo que contempla es una estancia en prisión de 30 años como máximo, pero ¿por qué se imponen, por qué se piden penas, recordamos a veces en casos de terrorismo, de 1.500 años? ¿Nos lo vas a aclarar esta noche, Félix? Lo voy a intentar al Venga, menos, con vuestra ayuda. A ver, ¿por dónde crees que podríamos empezar esto? Lo primero que tenemos que decir es que que agradezco mucho que Parda nos pusiera este reto, porque tengo que confesaros que yo también, cuando empecé a estudiar Derecho, era una cosa que me llamaba mucho la atención. Claro. ¿Vale? Y entonces lo primero que tenemos que decir es que, aunque aparentemente parece que son más una condena a 200 o 300 años que la pena de prisión permanente revisable, sin embargo es más la pena de prisión permanente revisable que la pena de 200 a 300 años. ¿Ah, sí? Aunque parezca una contradicción, sí. Ya. Bueno, pues vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por diferenciarlo, porque nada tiene que ver, según entiendo. ¿Cuándo procede lo de la prisión permanente revisable? Vale. Vamos a dar como introducción 4 notas. En primer lugar, la pena de prisión permanente revisable lleva muy poco tiempo en nuestro ordenamiento jurídico. En concreto, se introdujo en el año 2015, por tanto tiene menos de 10 años. Y además se introdujo con mucho debate. Hubo mucho debate político y sociológico, ha sido una pena discutible. Hay algunos sectores que dicen que es incompatible con una democracia avanzada, que aspira a la resocialización. Y que ya contemplaba en su Constitución que no hay cadena perpetua, ¿no? Efectivamente. Ni pena de muerte, etcétera. Efectivamente. Claro. Sin embargo, sí que es verdad que se llevó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la declaró constitucional en una sentencia con 7 votos a favor y 3 votos en contra. Bueno, por lo tanto, el Tribunal Constitucional la avaló. En segundo lugar, se reserva solo para determinados delitos, como penas a determinados delitos. Y tercero, por tanto, es una lista, que ahora la vamos a repasar si os parece, claro, que esa lista se podría ampliar, reducir o suprimir en el futuro. Por tanto, son delitos que el Parlamento ha decidido que, por así decirlo, son los delitos que más repugnan por el tipo de delito, y por ello ese tipo de delito va a implicar la máxima pena. Vale, ha salido un poquito aquí, pero déjame hacer una acotación. Claro, estamos hablando de este país, la legislación española, donde no existe la cadena perpetua, salvo este caso que nos estás contando de la prisión permanente revisable. Por lo tanto, el imponer condenas de 327 años, a lo mejor alguien podría llegar a pensar, no se sabe qué va a pasar con la longevidad en el futuro. Y entonces, como hay cadena perpetua, pues a lo mejor, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. Así que venga, nada que ver. ¿Qué Al final, Roberto, de la noche, espero poder enlazar la prisión permanente revisable con lo de los 200 o 300 Seguro años, sí, para explicar la diferencia. A ver, ¿qué delitos son esos entonces en los que se contempla la permanente revisable? Vale, algunos ya les hemos visto cuando hemos visto el asesinato. Es lógico pensar que el delito contra la vida son los más graves y, por tanto, determinados asesinatos o determinadas muertes, algunas ya las vimos, son las que van a llevar esta pena. Vamos a repasar cada una de ellas. Primero, el asesinato de un menor de 16 años o de una persona que tenga una situación de vulnerabilidad. ¿Te acuerdas que ya lo vimos y hablamos del crimen de Pioz como uno de los supuestos que conllevó una de las primeras condenas a prisión permanente revisable? Pues aquí nos encontraríamos
uno de los delitos que llevan aparejado esta pena. Ya. ¿Qué otro tipo de delito? ¿De otro asesinato? ¿Algún otro tipo de asesinato? O un asesinato después de la comisión de un delito contra la libertad sexual. Mira, estos días se está celebrando, no sé si ha acabado ya, se está celebrando el juicio por el asesinato del niño de Lardero. Creo recordar que se pide ahí para él la prisión permanente revisable, ¿no, Félix? Efectivamente. Vale. Por eso lo que tienen que saber los oyentes, por tanto, es que la petición de la pena de prisión permanente revisable no es algo caprichoso o al azar, sino que tiene que ser en determinados delitos, como este terrible delito que se imputa al acusado, donde que permite, que avala a que el Ministerio Fiscal o las acusaciones puedan pedir esta pena. Ya, y en casos de terrorismo, bueno, no sé si está tipificado así o como organización criminal, ¿se contempla de alguna manera también para esos casos? Efectivamente, pero fijaros que en estos casos se da un paso más. Se puede solicitar pena de prisión permanente revisable tanto para el asesinato como para el homicidio. Aquí, en ambos casos, por el mero hecho de que se cometa en el seno de una organización criminal, en ambos casos se puede solicitar la pena de prisión permanente revisable. Ya, es que estaba recordando, Félix, a los terroristas de los atentados de Barcelona y Cambrils, de agosto, del 17 de agosto, año 2017, que recuerden, no se les condenó, no les condenó la Audiencia Nacional a pena de prisión permanente revisable. Es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque nos va a permitir, muchas veces, claro, evocamos el recuerdo de unos hechos como estos mega terribles atentados del 17 de agosto del 2017, y efectivamente la Audiencia Nacional condenó a los acusados apenas entre 53 y 8 años, pero fíjate que les condenó por organización terrorista y tenencia de explosivos, pero les absolvió por los homicidios. Si te parece, si me lo permites, Roberto, podemos poner en contexto a los oyentes. Sí, por favor, sí, yo creo que es suficientemente interesante este caso. Perfecto. Cuéntame. Vamos a poner un poco en contexto a lo que sucedió, porque seguro que todos lo recordamos, pero a lo mejor es inconveniente dar los datos concretos. Sobre las 16:30 horas de ese infausto 17 de agosto del 17, una furgoneta irrumpe por la zona de las Ramblas, que los que vivimos aquí y muchos que no vivimos aquí lo conocemos y sabemos que es uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona y con más turismo, y en un recorrido tremendo, zigzagueante de 800 metros, esa furgoneta embiste a decenas de personas. Un total de 14 personas fallecen como consecuencia del atropello múltiple perpetrado por una persona que logró darse a la fuga y que fue finalmente localizado por los Mossos y abatido en una zona de viñedos del Penedés. Es verdad que esta persona, el que hace este atropello, mientras la policía andaba tras los pasos, en su ida mata a otra persona, al que roba el coche, y el resto de los miembros de la célula terrorista que preparaban cometer un segundo ataque, la noche del 17 al 18 de agosto, irrumpieron, si recordamos, al volante de un coche en el paseo marítimo de Cambrils, y 5 miembros de la célula terrorista se toparon con un control policial, les atacaron con cuchillos y hachas, a los gritos de Alá es grande, y se abalanzaron sobre los policías, que les abatieron y murieron todos. ¿Qué quiero decir con esto, Roberto? Que los autores materiales de aquel atropello masivo en realidad ya fueron abatidos en esos dos escenarios diferentes, ¿no? Por la policía. Eso es. ¿Qué sucede? Que a estas personas, a las personas a las que se enjuició, no se les pudo acreditar, la sentencia no pudo acreditar que eran autores, algunas acusaciones defendían que eran autores intelectuales, que no materiales, lo cual hubiera permitido también su condena con la pena de prisión permanente revisable, pero la Audiencia Nacional consideró que no se podía probar que conocieran o que tuvieran conocimiento estas personas de que el resto iban a cometer los terribles hechos que cometieron, y por tanto les consideraron miembros de la organización terrorista, pero no autores intelectuales de los atentados. Claro. Bueno, si te parece, a ver, como tengo por aquí el listado de aquellos casos criminales en los que se puede pedir la prisión, en los que se puede aplicar la prisión permanente revisable, veo aquí en el cuarto asesinatos múltiples, cuando se condena por el asesinato de más de 2 personas, ¿no? Sí. Quinto, matar a un miembro de la corona, rey, reina, príncipe o princesa de Asturias. Sexto, asesinato de un jefe de Estado extranjero que se encuentra en España y tenga protección por tratado internacional. Y me quería detener en el 7º punto, el genocidio
y los crímenes de lesa humanidad, porque también nos lleva, desde luego, nos conecta directamente con algo que tiene mucho que ver con la actualidad. Las terribles imágenes de los cadáveres de civiles que fueron hallados en Bucha después de que las fuerzas ucranianas pudieran recuperar el control de esa ciudad que está a las afueras de la capital, a las afueras de Kiev, después de haber estado bajo el poder del ejército ruso. Y que son imágenes, yo imagino que todos las hemos visto, lamentablemente, que han dado la vuelta al mundo, escenas similares que se repitieron también en otras localidades de Ucrania, tras lo cual líderes mundiales han hablado de un posible genocidio, y entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que se va a pedir, desde luego, que se impute a Putin como criminal de guerra. ¿Cómo definimos los crímenes de lesa humanidad? ¿Qué constituye exactamente el genocidio? ¿Qué se puede entender? Son conceptos, el de genocidio y lesa humanidad, muy similares. Lo primero es que nos hacen sentirnos orgullosos de que el derecho penal, como vemos, ¿no?, está pendiente de cualquier crimen tremendo que se cometa contra la humanidad, porque el Código Penal es la respuesta de que hay cosas que no pueden pasar y que si pasan, todos los operadores jurídicos van a poner toda la carne en el asador para castigar a los responsables. La diferencia entre genocidio y lesa humanidad es una diferencia muy sutil. En ambos, fijaros que el sujeto, o sea, la víctima es una colectividad de ciudadanos. Esa es la diferencia con un asesinato o un homicidio normal. Y en el genocidio, pensemos, nos viene a la cabeza a todos el genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial, es cuando se elige a las víctimas por pertenecer a un grupo religioso, racial, étnico, nacional. Ahí estaríamos a los que se quiere exterminar, genocidio. Y cuando lo que se hace es elegir a un colectivo de personas no por su pertenencia a un colectivo, sino por miembros de una colectividad, como por ejemplo lo que pasa en Ucrania, sería lesa humanidad. Porque no vas contra un individuo concreto, sino vas contra una colectividad. Y eso repugna a la humanidad y por ello lleva aparejado las más altas penas posibles. Por lo tanto, hasta este séptimo supuesto son todos aquellos en los que se puede aplicar la prisión permanente revisable, que ¿eso exactamente qué significa? Volvamos al principio. ¿Significa que nunca va a salir de prisión? No es sinónimo de cadena perpetua, nos has dicho. Perfecto, no es sinónimo por cadena perpetua, porque si no estaría prohibido por nuestra Constitución. ¿Por qué estaría prohibido por nuestra Constitución? Porque nuestra Constitución dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad tienen que estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social. ¿Eso qué quiere decir? Que se tiene que dejar una esperanza siempre, por humanidad, a que la persona se pueda reinsertar. Por eso es prisión permanente revisable. ¿Eso qué quiere decir? Es que se tiene que dar la posibilidad de revisión para que la persona condenada a esta pena se pueda decidir si va a continuar en prisión o puede acceder a la libertad condicional si demuestra que está en condiciones de estar reinsertado. Vale, ¿qué condiciones se tienen que dar para la suspensión de esa prisión, entonces? Primero, fijaros que es la más importante. Tiene que pasar un mínimo de tiempo en prisión obligatoriamente, que va desde los 25, y aquí está lo que explicaba Parra con la vida de una persona, ¿no? De 25 a 35 años, como mínimo, para poder acceder a todo esto. Además, tiene que estar en tercer grado penitenciario, lo que implica que tiene que tener un buen comportamiento penitenciario, tiene que acreditar mediante informes periciales y de personalidad y sus circunstancias familiares que tiene posibilidades de reinserción social, tiene que colaborar con las autoridades en muestra de abandono de sus objetivos cuando se trata de delitos terroristas y tiene que cumplir con el resto de las normas penitenciarias. Con estos requisitos puede solicitar el hecho de que se acceda a la libertad condicional. ¿Y cómo se decide? ¿Cómo se decide si se concede la libertad a un condenado a prisión? Bueno, no sé si lo que se le concede es la libertad o la suspensión de la pena. Se le suspende la libertad, se le da la suspensión de la condena, que es la libertad condicional. Vale. Fijaros una cosa muy interesante. Como es una pena del 2015... y como se exige un mínimo de 25 años, como mínimo hasta el 2025 más 15, hasta el 2040, no veremos este procedimiento. Ya. Por tanto, este procedimiento, querido Roberto, todavía no se ha dado nunca. Ahora no hay casuística, claro, no hay casuística en España. Ha habido personas condenadas a prisión permanente revisable, pero obviamente como mucho llevan 10 años o menos de 10 años cumplidos, ¿no? Será un procedimiento oral
En ese procedimiento participará el fiscal, el penado y su abogado. Tiene que acreditarse todo esto, y si esto es muy importante para que la pena sea válida constitucionalmente, si se le dice que no, cada 2 años esta persona podrá volver a solicitar otra vez la revisión. Claro, pero que esto no pasará en España como mínimo hasta 2040. Esto son matemáticas, no hay otra cosa. Oye, y bueno, ahora viene el kit de la cuestión. Todo esto ahora nos lo tienes que comparar con la pena, una persona condenada a 300 años, porque nos has dicho que son cosas diferentes, pero se parecen mucho. Se parecen mucho. Hay un caso, ¿te acuerdas que ha habido hace poco un condenado a 300 años de cárcel, un pederasta en España? Sí, el pederasta de Instagram, ¿no? Creo recordar que al menos periodísticamente hemos conocido el caso, sí. Efectivamente. En este caso, fijaros la diferencia, La Audiencia Provincial de Madrid condena casi a 300 años de cárcel al considerado el pederasta más peligroso de España por abusos sexuales a más de una veintena de niños de entre 14 y 13 años por difundir sus imágenes en una red pedófila en Europa, ¿vale? El modus operandi de este agresor consistía en ganarse la confianza de los padres de las niñas, se ofrecía para llevarlas y recogerlas del colegio y tras ellos las llevaba a su domicilio donde perpetraba vejaciones y las grababa en diferentes estancias. Un asunto horrible. ¿Qué diferencia hay aquí? Fijaros que la diferencia con los asuntos de prisión permanente revisable es que en prisión permanente revisable era un hecho con mucha pena y aquí son muchos hechos. Aquí hemos dicho 21 agresiones que son menos pena, que sumadas todas esas penas, es la suma de las penas la que da lugar a los 200 o 300 años. No hay un solo delito que lleve esa pena. Ya. Y ¿vale? Se tiene que pedir, por lo tanto, para esa persona, se suman todas agravantes, todo lo que nos contaste las 2 últimas semanas, da 300 años. Vale. ¿Y eso después cómo se traduce en la realidad? Pues hay 2 cifras, para que veas que somos como matemáticos. El Código Penal, para evitar que una persona esté toda su vida en la cárcel, da 2 cifras y nos dice que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no puede exceder del triple de la más grave y a su vez que no puede superar los 20 años. Por tanto, imaginemos, si aquí la más grave son 6 años, nunca podría exceder de 18 años, que es el triple de la más grave. Y si la más grave hubiera sido un delito de 9 años, 9 por 3, 27, como supera los 27 y el límite son 20, no podría exceder de 20 años. ¿Vale? ¿Me sigues, no? Sí. Vale. La Parda incluso te sigue, porque la veo ahí que está anotando. Es que es un poco complicado. No, pero más o menos. No, pero tú lo explicas muy bien, perfectamente, Félix. O sea, si no lo entendemos contigo, no lo vamos a entender nunca, Félix. Y entonces, muchas gracias, chicos. Y entonces me diréis, ¿y por qué está el límite de los 300 años? Sí, eso. ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad tiene lo de los 300 años? Fíjate qué dice el Código Penal. Para que veas que se intenta buscar una pena justa entre la proporcionalidad y la reinserción social. Dice el Código Penal, si a consecuencia de las limitaciones la pena a cumplir resulta inferior a la mitad de la suma de la que le hubieran correspondido, por ejemplo, aquí daba 180, dice, el juez o tribunal sentenciador puede acordar que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, el acceso al tercer grado o el cómputo del tiempo para libertad condicional se refiera no al límite de 20 años, sino a la totalidad de las penas impuestas. ¿Qué quiere decir con esto? Que a lo mejor una persona condenada a 300 años nunca podrá acceder a un permiso penitenciario hasta que no cumpla los 20 años porque el cómputo se hace sobre el total de los 200 o 300 años y no sobre los 20. No sé si me he podido explicar. Sí, que no va a poder beneficiarse de ninguna de esas circunstancias del tercer grado, etcétera, porque claro, si es un tercio de la condena sobre 180 años, hasta los 60 años de prisión no va a poder disfrutar entonces de esos beneficios. Vale. O sea que tiene un sentido el que sea condenado 200 o 300 años para estos beneficios penitenciarios. La que liaste por un ratón, Parda, que llevamos a la justicia en un caso que era, que estaba basado en realidad, estaba basado en un hecho real. De todo esto, para terminar, Félix, te pedimos un pensamiento, una conclusión final. Que tenemos, que la sociedad se preocupe por buscar un castigo que combine la severidad y el rigor con la reinserción social del delincuente, dice mucho y muy bien de nuestra sociedad. Félix Martín, fiscal, muchísimas gracias por habernos dejado entrar así,
el juzgado de guardia que hemos abierto una semana más contigo, de par en par. Un abrazo, Félix. Abrazo gigante para vosotros. Hasta la próxima. Gracias. Hasta adiós, luego. adiós. Adiós.